Ahora voy a explicarles la guía práctica para los ejercicios relacionados con teoría neoclásica de la inversión. Entonces, la primera pregunta dice, ¿en qué condiciones les resulta rentable a las empresas aumentar el stock de capital? Si se recuerdan, en la clase teórica habíamos visto que, eh, según la teoría neoclásica, digamos, la decisión de inversión se realiza en términos marginales, comparando los ingresos marginales que obtiene el empresario que contrata unidades adicionales de capital contra los costos marginales de contratar esa unidad adicional de capital. ¿Sí? Donde a los ingresos marginales, esos ingresos marginales surgen de la variación en el ingreso total que obtiene el empresario por producir más unidades gracias a la incorporación de mayor capital. ¿Sí? Y lo llamamos el ingreso del producto marginal o el valor del producto marginal del capital. Y el costo de uso del capital básicamente depende de la depreciación, del gasto que hay que hacer en términos de depreciación del estado de capital y de la tasa de interés que viene a reflejar el costo de financiar la compra del capital. ¿Sí? Entonces, es rentable para las empresas aumentar el stock hasta el punto en el cual el ingreso del producto marginal del capital es igual al costo de uso del capital. Siempre que el valor del producto marginal sea superior al costo de uso del capital, conviene seguir aumentando el stock de capital hasta llegar a ese equilibrio, ¿sí? De la igualdad de ingreso marginal y costo marginal. Acá está en términos gráficos lo que estaba en la firmina, ¿sí? Esta es la curva del valor del producto marginal del capital, que es decreciente respecto al capital por la ley de productividad marginal del capital decreciente. Suponemos que el costo de uso del capital es constante, entonces siempre que el valor del producto marginal del capital sea superior al costo, le conviene al empresario seguir contratando unidades de capital o comprando unidades de capital hasta el equilibrio, que es esta acá estrella. Y fíjense que por encima de ese equilibrio no conviene seguir incorporando unidades de capital, sino que conviene destruir capital si se quiere, contratar menores unidades, porque el costo de uso del capital es mayor al valor del producto marginal del capital. ¿Sí? Entonces este será el equilibrio. Siempre que el valor del producto marginal del capital sea superior al costo, conviene contratar unidades de capital, y lo contrario conviene hacer cuando el costo de uso del capital es superior al valor del producto marginal del capital. Bien, la guía dice, explica y grafica en el contexto de la teoría neoclásica qué efectos se producirán respecto al stock de capital deseado, el costo del capital y la inversión en los siguientes acontecimientos. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una política monetaria antiinflacionaria que eleva la tasa de interés? ¿Qué pasa cuando aumenta la productividad marginal del capital? ¿Qué pasa cuando hay un terremoto que destruye parte del stock de capital? ¿Qué pasa cuando una ley incentiva la inmigración y por lo tanto aumenta el tamaño de la población activa o la fuerza de trabajo, en otras palabras? ¿Y qué pasa si el nivel de capital efectivo, si a ese nivel el producto marginal del capital está por encima del costo del capital? Entonces yo para resolverlo fui dividiendo, ¿sí? El A y el C se corresponden con un aumento del costo de uso del capital, porque fíjense, una política que hace que se eleve la tasa de interés eleva el costo de financiamiento, ¿sí? El costo de financiar el capital, y por lo tanto aumenta el costo de uso del capital. Y por otro lado, un terremoto que destruye parte del stock de capital también aumenta el costo de capital porque hay que reponer dicho capital. ¿Sí? Entonces los puntos A y C aumentan el costo de uso del capital. Y por lo tanto, se aumenta el costo de uso del capital y el valor de la productividad marginal del capital permanece constante, como está aquí en este gráfico. Ese aumento del costo de uso del capital lo representamos como un desplazamiento hacia arriba de la curva. ¿Sí? Entonces lo que vemos es que, dado el valor del producto marginal del capital, el capital deseado va a ser inferior al inicial, va a ser este K2. ¿Sí? Entonces se va a reducir el stock de capital deseado, por lo tanto, la inversión, el flujo de inversión va a caer, ¿sí? Se va a invertir menos porque el stock de capital deseado es relativamente más chiquitito. Bien. Luego, los puntos B y D reflejan aumentos del ingreso o del valor del producto marginal del capital. ¿Por qué? Fíjense, el B hablaba de un aumento directo de la productividad marginal del capital, ¿sí? Y esto, obviamente, el aumento de la productividad marginal del capital aumenta el valor de la productividad marginal del capital, ¿sí? Porque el valor de la productividad marginal del capital es cómo varía el ingreso marginal del empresario ante variaciones marginales del stock de capital, ¿sí? Y ese stock de capital, ¿cómo aumenta el ingreso? A partir del producto adicional que genera y por lo tanto producto adicional que se vende, ¿sí? Entonces, cuanto más productivo sea el factor, mayor va a ser la productividad marginal del capital y por lo tanto mayor también va a ser el valor de esa productividad marginal del capital. ¿Sí? Entonces, en definitiva, esto repercute positivamente en el valor de la productividad marginal del capital. Y por otro lado, un aumento de la población económicamente activa o de la fuerza de trabajo implica también un aumento de la productividad marginal del capital, porque se supone que cuanto mayor es la cantidad de empleo o de mano de obra que hay en la economía,
más productivos del capital, ¿sí? O los efectos de productividad marginal cruzada, en otras palabras, son positivos. Entonces ambos shocks afectan positivamente la productividad marginal del capital, que la representamos como un desplazamiento de la curva hacia arriba. ¿Sí? Si se mantiene el costo de uso del capital, al aumentar el valor de la productividad marginal del capital, aumenta el stock de capital deseado, ¿sí? Pasamos de este K1 estrella a este K2, y por lo tanto aumenta el flujo de inversión que se requiere para hacer ese ajuste de stock de capital. Y el otro punto, que este es el punto E, perdón, decía que en el nivel de capital efectivo, ¿qué pasa si el producto marginal del capital está por encima del costo de uso del capital? ¿Sí? Estaríamos en esta situación del gráfico. ¿Ven? Si el valor de la productividad marginal del capital es superior al costo, como ya les dije, lo que va a pasar es que se van a contratar unidades adicionales de capital hasta llegar al equilibrio, y eso implica un flujo de inversión positivo. ¿Sí? Es decir, que se van a contratar unidades de capital, ¿sí? El stock de capital deseado no va a cambiar, va a seguir siendo el mismo, pero el empresario va, por ejemplo, si estuviera en este nivel, ¿no? Va a contratar unidades adicionales de capital hasta irse al equilibrio, y eso va a requerir un flujo de inversión positivo. Bueno, después tenemos acá el modelo del acelerador. Dice, sea una economía que está en equilibrio en el periodo cero con la siguiente estructura: consumo, función de consumo, gasto, acelerador de la inversión 1,3 e inversión en el momento inicial 0. Entonces se pide que se complete el siguiente cuadro suponiendo un aumento del gasto público en 3 en el periodo 1, y hay que explicar en qué consiste el modelo del acelerador. ¿Sí? El modelo del acelerador lo que hace es que es una explicación de la teoría una explicación de los determinantes de la inversión. ¿Sí? Y lo que dice es que la inversión depende de cómo evoluciona el producto de un país. ¿Sí? En particular dice que la inversión es igual a un parámetro, que lo llamé A en este caso, un parámetro de ajuste, que es el acelerador, multiplicado por la variación del producto, ¿sí? Por el producto en el periodo n menos el producto en el periodo anterior, n-1. ¿Sí? Entonces, esto nos dice que el único determinante de la inversión es la variación del producto, y esa variación ponderada, si se quiere, o ajustada por un parámetro llamado acelerador. ¿Sí? Entonces, ¿cómo completamos este gráfico? ¿Sí? En el gráfico las letras y los valores que están en negro son los que están en el práctico, y los que están en azul son los que completé yo. ¿Sí? Entonces, fíjense, para el periodo 0 tenemos datos de todas las variables, ¿sí? Que son los que nos da la consigna, y tenemos que completar del momento 1 al momento 6. ¿Cómo hacemos? Primero calculamos el producto bruto, ¿sí? Luego el gasto, luego el consumo en base a la función de comportamiento del consumo que está en la consigna, esta de acá arriba. ¿Sí? Luego calculamos la inversión con esta formulita, ¿sí? La variación del producto por el parámetro de ajuste, que es 1,3 según la consigna, y luego la demanda agregada, que la demanda agregada es la suma del gasto más el consumo más la inversión. ¿Sí? Entonces, fíjense, para el momento 1, que es cuando ocurre la política, llevamos, como hay un equilibrio entre demanda agregada y producto, llevamos este valor de la demanda agregada al producto del segundo periodo, suponemos el incremento en 3 del gasto, ¿sí? Calculamos el consumo en base al valor del producto, ¿sí? Es decir, les muestro para el periodo 1, ¿no? Pondríamos acá el ingreso 171,43 por 0,5 más 10, nos da este nivel de consumo. ¿Sí? El acelerador es de 1,3. La inversión es nula por ahora porque todavía no hubo un cambio en el producto. ¿Sí? O podríamos decir que es 1,3 por el producto en el periodo 1 menos el producto en el periodo 0. Como son iguales, la inversión es nula. Y la demanda agregada es la suma del gasto más el consumo más la inversión. Luego, para el periodo 2, el ingreso va a ser más alto, ¿sí? Porque el traslado esta demanda agregada acá, y completo el valor del producto. El gasto se va a mantener en 53 porque la consigna dice que solo cambia en el periodo 1. El consumo va a variar porque tenemos un ingreso más alto, ¿sí? Entonces tenemos ingreso por propensión marginal a consumir más 10, nos da este nivel de consumo. Y ahora sí vamos a tener un valor para la inversión, ¿sí? Porque la inversión es el parámetro del acelerador, 1,3 por 174,43 menos 171,43. ¿Sí? Es decir, aplicamos esta formulita del modelo del acelerador. Y calculamos el nuevo valor de la demanda agregada, ¿sí? Que es igual al gasto más el consumo más la inversión. Y así para cada uno de los periodos. ¿Sí? Entonces lo que nos está mostrando este cuadro es que la inversión depende de los cambios en el producto ajustados por el parámetro del acelerador. ¿Sí? Entonces cuando no hay cambios en el producto, la inversión es nula. En cambio, cuando hay cambios crecientes en el producto, la inversión también es creciente y es positiva, y depende de los cambios en el producto ponderados por ese acelerador. ¿Sí? Ahora, la 12 dice
pregunta, ¿en qué consiste el modelo del acelerador flexible? La FICR. El modelo del acelerador flexible es una explicación a los ajustes, a cómo se realizan los ajustes del stock de capital, ¿sí? Acá pegué esto, que es la filmina con la que di la clase teórica, y si recuerdan, según este modelo, las empresas planean ajustar una proporción de minúscula la llamamos, de la diferencia entre el stock de capital deseado, que es este K estrella, y el stock de capital del periodo previo, ¿sí? Es decir, que la inversión depende de la diferencia entre el stock de capital deseado y el stock de capital previo, y lo ajustan en base a esa diferencia, y ese ajuste, según esta teoría, es lento en el tiempo, ¿sí? No se da de forma instantánea, sino que es lento en el tiempo, como lo muestra este gráfico, ¿sí? Donde se muestra que este caso es el stock de capital deseado, y este es el tiempo, digamos, se lo grafica respecto al tiempo, y se muestra con estas columnas cómo el stock de capital efectivo se va ajustando de a poco al stock de capital deseado. Bien. Eso ya lo habíamos visto en la teoría, por eso lo vi tan rápido. Y ahora algunas cuestiones respecto a la inversión inducida, ¿sí? ¿Qué implica que la inversión es inducida? Digamos, la inversión la podemos explicar a partir de diferentes funciones de comportamiento. Podemos pensar que es exógena, o podemos pensar que está explicada por el comportamiento de otras variables, ¿sí? Es decir, es una inversión inducida. ¿Por qué variables puede estar explicada? Según las teorías que vimos, puede estar explicada por el producto o por la tasa de interés, ¿sí? Así es como lo modelizamos, ¿sí? Entonces, si suponemos que es inducida, podría tener esta función de comportamiento que está aquí, que también la saqué de la filmina, que nos dice que la inversión depende de un componente autónomo, pero también depende del producto de forma positiva y depende de la tasa de interés de forma negativa, donde estas letras griegas hacen referencia a la sensibilidad de la inversión al producto y a la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés. ¿Sí? Entonces esta ecuación de comportamiento nos da cuenta de una inversión que es inducida. Y según la consigna, bueno, se pide que se haya la renta de equilibrio con una inversión inducida. Así que acá simplemente les copié la filmina porque esto ya vieron en la teoría, ¿sí? Parten del equilibrio y despejan todo para encontrar el ingreso de equilibrio. No voy a volver a dar eso porque ya lo vieron. Y acá está todo el desarrollo. Si tienen alguna duda, luego pueden consultar. La 14 dice, los empresarios están incentivados a realizar grandes gastos de inversión cuando la tasa de interés es baja. En 1930, sin embargo, se observó que tanto la inversión como la tasa de interés eran bajos. ¿Cómo se puede explicar esto? Y según lo que ya dijimos, la tasa de interés no es el único determinante de la inversión, sino que la inversión depende de otras variables o de otros determinantes como ser el producto, las expectativas de los empresarios, etc. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si en la década del 30, que es lo que dice esta consigna, que justo fue una época de recesión y de expectativas negativas de los empresarios, es muy probable que puedan coexistir bajas tasas de interés con bajos niveles de inversión, porque podrían ser la evolución del producto y las expectativas de los empresarios los que expliquen ese bajo nivel de inversión, a pesar de la existencia de una baja tasa de interés, ¿sí? Entonces, en definitiva, al momento de analizar el comportamiento de la inversión, tenemos que tener en cuenta todos sus determinantes. La pregunta 15 dice, ¿qué sucede con el multiplicador cuando la inversión es inducida? ¿Cómo se lo denomina? De hecho, efecto multiplicador. Bueno, cuando la inversión es inducida, como mostramos hace un rato en la derivación del ingreso de equilibrio, la economía es abierta, el multiplicador depende de la propensión marginal a consumir, sí, como una economía cerrada, y de la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés. A ver. Acá no debería decir, acá debería decir de la sensibilidad de la inversión al producto, no a la tasa de interés, ¿sí? Entonces, positivamente, de la propensión marginal a consumir y de la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés. Es decir, este es el multiplicador, ¿no? Que está aquí. Fíjense que aparece restando la propensión marginal a consumir y este que es la sensibilidad de la inversión al producto. Fíjense. ¿Sí? Entonces, cuanto más altos son esos parámetros, más alto es el multiplicador. Y el multiplicador también depende negativamente de los impuestos y de la sensibilidad de las importaciones a la tasa de interés, que está en M minúscula. Bueno, el último ejercicio dice, dado los siguientes datos de un país, de las funciones de comportamiento del consumo, de la inversión, del gasto, de las expo, de las impo, de los impuestos fijos y de los impuestos proporcionales, se pide calcular el ingreso de equilibrio, el saldo fiscal y el saldo comercial y graficar, ¿sí? Entonces, calculamos el ingreso de equilibrio con la igualdad entre ingreso y demanda agregada, ¿no? Reemplazamos consumo, inversión, gasto y exponetas por sus funciones de comportamiento, trabajamos algebraicamente y llegamos a este ingreso de equilibrio, ¿sí?
Para calcular el saldo fiscal, ¿qué hacemos? Impuestos menos gastos, donde los impuestos tienen que ser evaluados en el ingreso de equilibrio. Si los impuestos fijos son fijos, los proporcionales dependen del ingreso de equilibrio y el gasto es fijo, ¿sí? Entonces, reemplazamos cada una de esas variables por sus valores y llegamos a que existe un superávit comercial, ¿sí? Impuestos mayores, impuestos fijos y proporcionales mayores al gasto. ¿Sí? Recuerden siempre de, en este ingreso, siempre reemplazar por el ingreso de equilibrio. Y para calcular el saldo de la balanza comercial, reemplazamos las expo y las impo por sus funciones de comportamiento, ¿sí? Donde de nuevo las expo son iguales a 32 y en las impo se multiplica la sensibilidad de las impo a la renta acá por la renta de equilibrio, ¿no? Y reemplazamos cada una de las variables por sus valores y nos da un superávit comercial. Y bueno, y para graficar eso deberíamos graficar el equilibrio, ¿sí?, entre demanda agregada de renta a partir de la curva ZZ, el saldo de la balanza comercial superavitario y el saldo de las cuentas fiscales superavitario. Aquí les incluí solo dos gráficos, ¿sí? Ustedes deberían hacer el de las cuentas fiscales. Fíjense que en esta situación tenemos la curva ZZ, que es la de la demanda agregada, donde corta la recta de 45 grados, tenemos el equilibrio. Esa renta de equilibrio la bajamos al segundo gráfico, que muestra lo que pasa con la economía local contra la del resto del mundo, y mostramos cómo existe un superávit, ¿sí? Fíjense que esta es la curva de exportaciones netas, que decae respecto a la renta, ¿sí? Cuanto mayor es la renta, mayores son las impo, entonces esta es decreciente, si suponemos que es una función lineal, y a la renta de equilibrio tenemos que mostrar que hay un superávit, ¿sí?, de la balanza comercial, porque así nos dio el resultado del ejercicio. ¿Cómo sabemos que es un superávit? Porque para este nivel de renta, las exponetas están por encima de cero, digamos. Si fuera un equilibrio, en este punto debería cortar al eje, y si fuera un déficit, debería pasar por aquí abajo la curva. Y luego el ejercicio dice, si el gasto aumenta en 12, ¿en cuánto cambia el ingreso de equilibrio con inversión inducida y en cuánto sin inversión inducida? Grafique y explique las diferencias. Bueno, aquí no hice el cálculo específico, ustedes podrían hacerlo. ¿Cómo podrían hacerlo? Bueno, utilizando las ecuaciones que planteamos antes, ¿no?, para calcular el punto A. Calcular de nuevo el ingreso de equilibrio, suponiendo inversión inducida, ¿sí?, es decir, la ecuación inicial, pero con un gasto de 12, es decir, vuelvo para arriba. En vez de poner gasto de 40, sería 40 más 12, si gasto igual a 52, volver a plantear todo esto y volver a calcular el ingreso de equilibrio. Eso sería con inversión inducida. Y con inversión exógena, digamos, deberían poner I igual a 12, simplemente. Y no I igual a 12 más 0,1 por I. Y es una inversión exógena, que tiene solo un componente autónomo y no este que es el que depende de la renta. Y con ese simple cambio, y suponiendo que el gasto es igual a 52, calcular el ingreso de equilibrio y compararlos. Yo lo único que hice es incluir un gráfico para mostrarles las diferencias que habría, ¿no? Obviamente cuando la inversión es inducida, el efecto multiplicador es más elevado, ¿sí? Porque al haber, por ejemplo, la política fiscal expansiva, que aumenta la demanda agregada y aumenta la renta, el efecto multiplicador de la política fiscal expansiva sería más grande si la inversión es inducida, porque el aumento de la demanda agregada, que aumentaría la renta, aumentaría tanto el consumo como la inversión vía efecto multiplicador. Y entonces, en definitiva, el efecto multiplicador es más grande. Y por lo tanto, el efecto de la política fiscal será más expansivo, ¿no?, cuando la inversión es inducida. Y eso lo podemos ver gráficamente aquí, donde tenemos la curva ZZ sin inversión inducida, que nos da en el equilibrio este nivel de renta. Esto para que lo vean gráficamente, ¿no? Y una curva ZZ con inversión inducida, que nos da una renta de equilibrio relativamente más alta, ¿sí? Lo que da cuenta de los diferentes efectos multiplicadores. Bueno, si tienen alguna duda de esto, les sugiero que hagan todos los ejercicios ustedes, ¿no? Y si tienen alguna duda, podemos hablar el jueves que viene en clase de consulta.